Hola a todos y bienvenidos a otro tutorial de After Effects. Mi nombre es Ildefonso Segura. En un tutorial previo vimos cómo colocar este logo en una animación creando una reflexión realista como la que veis en la pantalla. Os dejaré en la descripción del vídeo el link al tutorial para que podáis hacer esta animación que a continuación os muestro. Es momento de dar un paso más. En el tutorial anticipaba que íbamos a hacer uno, que es este, para texturizar el logo, dándole ese aspecto de metal al mismo. Y nuestra composición quedará como sigue. Antes de comenzar el tutorial quiero hablaros de algo alucinante. Os quiero recomendar un canal donde los que amáis como yo el After Effects encontraréis tutoriales de altísima calidad. Su creador es Carlos y su canal es CM de la Vega. CM de la Vega combina la edición y el diseño de movimiento y gráficos para deportes profesionales. Él hace tutoriales de Adobe After Effects y Premiere. Cada video tutorial que crea es una joya que no podemos ignorar. Aunque la mayoría de sus vídeos son en inglés, os garantizo que es muy fácil seguirlos y aprender técnicas y trucos interesantísimos. Pasaros por su página web para ver sus proyectos profesionales y saber más de él. Ahora comparte sus conocimientos con toda la comunidad aportando un valor añadido increíble. Después de chequear sus trabajos, yo estoy suscrito a su canal y os recomiendo que lo hagáis si queréis tutoriales de calidad. Os dejo el enlace del canal de Carlos, CM de la Vega, en la descripción del vídeo. Comenzamos el tutorial cambiándole el nombre a la composición logo YouTube. Recordad que esta composición la creamos en el tutorial anterior. Le llamamos logo metalizado. La tenemos aquí, la composición. Doble clic y se nos abre justamente esa composición que tenía el logotipo original, la imagen. Nos vamos a ir a capa y vamos a precomponer. A la nueva composición vamos a llamarla logo base y transferimos todos los atributos a esa nueva composición. Aceptar. Ahora con control D o desde editar duplicar, duplicamos esa composición. Situados en esta duplicada vamos a precomponer de nuevo, desde capa, precomponer. Y le decimos que esta composición nueva se llame logo textura, por ejemplo, y transferimos todos los atributos a la nueva composición. Le damos aquí a aceptar. A continuación incorporamos elementos que nos van a facilitar el brillo. Nos vamos a nuestro footage y tenemos una imagen para el brillo que tiene este aspecto. La llevo a la composición, arriba del todo, y precomponemos desde capa, precomponer o con control mayúsculas C. Vamos a llamarla, por ejemplo, textura brillo. Transferimos todos los atributos a la nueva composición. Aceptamos. Si hacemos doble clic en la composición se nos abre y ahí tenemos nuestra imagen. Con la letra S vamos a cambiar la dimensión, la escala. Vamos a ponerle una escala de 115. También cambiaremos la posición. Letra P para ver las variables de posición. Me voy al segundo 0 y cambio las variables a 607 y 326. Fijo un fotograma clave en el segundo 0, me voy al final de la composición que son 11 segundos y cambiamos el valor de la X a 806. Lo que he conseguido es crear un movimiento de esta textura que nos ayudará a ver el movimiento de la reflexión en el logotipo, lo veréis posteriormente. Ahora desaturamos esta textura, no queremos esos colores, sino simplemente la imagen con escala de grises. Nos vamos al panel de efectos y buscamos uno que se llama tinción. En versiones anteriores se llama teñir. Colocamos el efecto encima de la imagen y ya tenemos esa escala de grises. A continuación nos vamos a la paleta de objetos, tenemos aquí y tenemos otra textura que pondremos encima. La llevamos encima de nuestra imagen anterior y aprovechando que tenemos aquí el efecto tinción, lo llevamos encima de esta capa. Con la letra S vamos a dar dimensión, vamos a poner tanto en la X como en la Y 261, la imagen ocupa todo el canvas. Letra P y ahora cambiamos la posición, le ponemos a 673 en la X y 360 en la Y. Cambiaremos el modo de fusión de la capa a multiplicar, teniendo el resultado que veis en la pantalla. A continuación vamos a añadir un nuevo sólido. Botón derecho nuevo, sólido. Vamos a añadir un poquito de ruido a esa textura de metal. Vamos a decirle que se llama ruido el sólido, acepto. Voy a añadir un efecto que se llama ruido fractal. Podéis conseguir la consola FX en videocopilot.net gratuitamente. En el contraste voy a poner la cantidad de 342. El brillo voy a poner 2. Voy a decirle que la complejidad sea alta, vamos a ponerle 10. Y en transformar vamos a darle un valor pequeñito. Vamos a darle aquí en la escala 2. Fijaros en lo que nos queda. Nos queda toda esa pantalla de puntitos. Vamos a decirle que el modo de fusión de la capa sea luz suave. Letra T para ver la opacidad y queremos que la transparencia se sitúe en el 15%.
y ya tenemos ese granulado típico del metal. Este es el antes y el después, sutil pero se nota bastante. Si queréis en la imagen HDRI, esta la primera, voy a decirle que el nivel de tinción sea el 82% para darle un pelín de color. Simplemente recuperamos un poquito de color de la capa original. Vamos a la composición logo metalizado, nos situamos en la textura brillante y vamos a añadir un efecto que se llama CC Glass, como estáis viendo en la pantalla. Vamos a ocultar estas dos composiciones, la logo base y la logo textura, y cambiamos ciertos valores aquí. En la superficie el mapa de relieve será la composición logo textura. Fijaros que aquí ya se ve algo. Vamos a cambiar la suavidad a 0, la altura la dejaremos en 25 y el desplazamiento lo dejaremos en 0. Vamos a cambiar ahora en el apartado luces que este efecto recoja las luces que establezcamos en After Effects. Aquí en el shading vamos a decirle que el ambient sea 5 y simplemente vamos a cambiar el metal a 0. El resultado de nuestro efecto es este. Parece que no hay nada, pero no os preocupéis porque vamos a crear algo. Clic derecho en la paleta de efectos y aquí donde pone canal elegimos definir mate. Ahora tenemos que definir la capa que define el mate, el recorte, y escogemos logo base. Ya tenemos el recorte. Para ver lo que tenemos hasta el momento, damos un play y vemos lo que tenemos hasta el momento. Ya vamos obteniendo esa textura de metal. Ahora trabajaremos la composición logo textura para mejorar el aspecto de metal. Bloqueamos este candadito de la composición logo metalizado, doble clic en logo textura y desde esta pestaña arrastramos aquí al lateral para visualizar ambas composiciones, la de logo textura y la de logo metalizado. Vamos a añadir un estilo de capa, botón derecho en logo base, estilos de capa, resplandor interior. Desplegamos las variables de resplandor interior. Decimos que en modo de fusión sea normal, la opacidad sea al 100%, el color va a ser un color negro, lo llevamos aquí, y vamos a poner que la técnica sea preciso y el tamaño vamos a ponerlo en 4. Comprobamos cuál es el efecto en nuestra composición logo metalizado. Quitamos el ojito y lo ponemos. Nuestra composición logo textura tiene el fondo transparente. Fijaros, le damos aquí y se descubre esa transparencia. Queremos el fondo negro y para ello vamos a capa, nueva capa de ajuste. En esa capa de ajuste añadiremos un efecto. Nos vamos a efecto, vamos a canal y aquí vamos a añadir composición sólida. Le vamos a cambiar el color de blanco a negro y ya tenemos nuestro fondo negro. Podemos comprobarlo aquí. Por recomendación de nuestro amigo Andrew Kramer, debemos añadir un efecto nuevo que es desenfoque de cuadro rápido, donde vamos a decirle que el radio sea 1 y las iteraciones 1. Estáis viendo el resultado, pero no se aprecia suficientemente bien. Vamos a acercarnos en la composición logo metalizado y veréis lo que estamos consiguiendo. Tiene mejor aspecto, ¿verdad? Recordad que estamos en la composición logo textura. Vamos a añadir una capa nueva, sólido. Vamos a decirle que sea una textura highlights. Esto es porque el sólido me ayudará a enfatizar ciertos brillos en algunas zonas. Vamos a añadir un efecto que es ruido fractal. Veréis que con esto conseguimos ciertas luces, pero vamos a mejorarlas. Voy a decirle que el tipo de fractal sea nublado. Vamos a darle un contraste en torno a 70 o 78. Vamos a decirle que el brillo sea 23, la complejidad sea 7,5 y fijaros lo que nos queda. Eso podría estar bien, pero quiero darle movimiento. Voy a darle una evolución. Con Alt presionado hago clic en el relojito de la evolución y escribo una expresión, time *100. Para mejorar el aspecto busco otro efecto que se llama encontrar bordes. Le doy y fijaros, eso es lo que tengo. Voy a darle aquí a invertir para mejorarlo y voy a decirle que se fusione con el original en torno al 56%. Y ya tengo eso, me ha quedado bastante bien, esos brillos. Pero veo que los brillos me afectan a todo el contorno del logotipo y yo no quiero que afecte a todo el contorno para crear una sensación de 3D, de extrusión. Veréis lo que quiero decir. Me voy a buscar la composición logo base. Me voy aquí al panel de capas y aquí tengo logo base y lo pongo arriba del todo. Voy a poner el modo de fusión de la capa subyacente, del sólido, en mate de luminancia. Ya lo tengo. Y voy a hacer algo en la composición logo base que me va a retraer esos bordes. Me voy a efecto, voy a mate y retractor de mate. De tal forma que ahora, dándole un valor aquí, por ejemplo, de 10 y aquí de 65, veis que esos brillos ya no me afectan a este perfil de mi logo. Si veis, he creado aspecto de profundidad.
Estas luces quizá quedan demasiado pronunciadas. No pasa nada, me voy al sólido, donde estaba el ruido fractal, y en la opacidad del ruido fractal le pongo 5%. La dinámica de estas pequeñas luces o brillos nos ayudará a simular mucho más esa reflexión animada que pretendemos en nuestra animación. ¿Veis? Esto es lo que estamos consiguiendo. Son pequeños detalles que hacen mucho más real nuestra animación y simulación. A continuación incorporamos una dinámica de brillos verticales. Estamos en la composición Logo Textura, botón derecho Nuevo Sólido. Le llamamos, por ejemplo, brillos. Le damos a aceptar e incorporamos un efecto a este sólido que ya conocéis, ruido fractal. Lo buscáis en la paleta de efectos y ahora el modo de fusión de la capa lo vamos a poner en Añadir. Vamos a ajustar algunas variables. Tipo fractal, por ejemplo. Vamos a ponerlo en turbulencia suave. Vamos a cambiar el contraste y vamos a dar un contraste un poquito mayor de 120. El brillo, vamos a darle un brillo pequeño, queremos algo oscuro. Vamos a darle el valor de 6. Y en la complejidad vamos a darle un valor de 2. Vamos a transformar, aquí abrimos y le decimos que la escala no sea uniforme. La anchura de la escala vamos a hacerla pues en torno a 170. Y la altura vamos a hacerla muy grande, vamos a poner 10.000. Esta textura nos ayudará mucho más a enfatizar lo que es el movimiento del reflejo en el logo, haciendo que este parezca mucho más integrado por el movimiento de la cámara. Para mover la textura nos situamos en el segundo 0 y fotograma clave aquí en turbulencia de desplazamiento. Nos vamos al segundo 11 y cambiamos la turbulencia de desplazamiento en el eje X a 1200. Y fijaros lo que hemos conseguido. Hacemos un play y ahí hay un desplazamiento de esa textura que veréis cómo ayuda a darle más realismo a esos reflejos en el logo metalizado. Vamos a verlo. Nos situamos en la composición logo metalizado y hacemos un play para ver cómo afecta ese movimiento que hemos creado en el logo. Yo creo sinceramente que está quedando muy bien. En este punto vamos a ver cómo queda el logo en nuestra composición. Vemos que queda un poco oscuro tanto el logo como su reflejo. Vamos a iluminar la escena. Para ello voy a desbloquear esta parte de aquí, bueno, voy a cerrar esta, voy a desbloquear el logo metalizado, me voy a la composición principal, voy ahora a bloquear la composición principal, voy a darle doble clic al logo metalizado y ahora arrastro desde la pestaña lateral porque quiero ver ese logo dentro de la composición y vamos a trabajar en la composición logo metalizado. En primer lugar vamos a añadir una cámara, botón derecho, nueva cámara. Voy a darle a aceptar a esta que sale por defecto. Y voy a añadir una luz. Voy a empezar a añadir luces. Botón derecho, nueva luz. Voy a decirle que añada una luz paralela de un color anaranjado, C8946F, por ejemplo, y le doy a aceptar. Intensidad 155% y le doy a aceptar. Con esta luz localizada, simplemente tendremos que cambiar la posición. Vamos a ponerla debajo de la cámara y moveré los parámetros de posición y punto de anclaje para conseguir un efecto como el que vais a ver en la pantalla. Yo ya he ido jugando con la posición de las luces para crear ese efecto que veis. Estos son los valores que yo le he dado. Podéis copiarlos, hacer un pause y conseguiréis el mismo efecto que he conseguido yo. Botón derecho de nuevo, nueva luz. En esta ocasión mantenemos el color, pero el formato le vamos a decir que sea una luz ambiente y la intensidad al 120%. Vamos a ver qué hemos conseguido. Le damos aquí a OK. Y este es el antes y el después. Es sutil, pero le da un punto de iluminación que me agrada. Voy ahora a añadir otra luz. Botón derecho, nueva luz. En esta ocasión será una luz de punto. Vamos a decirle que la intensidad sea 130 y con un color con el código que veis en la pantalla. Es un color pues un poco entre rosa y gris. Le doy a validar y ahora iré probando la posición de esta luz para conseguir la mejor iluminación en la escena. A través de la variable transformar iré cambiando los valores. Yo ya he ido probando y he conseguido estos, posicionando la luz a la izquierda del logotipo. Ahí tenéis los valores que podéis copiar para conseguir el mismo resultado que yo he conseguido. Duplico esta luz con control D y voy a cambiar la posición de la misma. Simplemente voy a cambiar la posición del eje X, de tal forma que la luz se va a desplazar ahora a la derecha. Una vez posicionada, vamos a cambiarle la opacidad. Letra T para ver la transparencia de esta capa y la vamos a cambiar al 50%. En este lado la luz va a ser un poquito más tenue. Vemos el antes y el después. Aún así, creo que falta alguna iluminación en la escena. No pasa nada, nos vamos a capa, vamos a añadir una nueva luz. En esta ocasión mantenemos el color de antes, una intensidad de 125% y es una luz de punto. Yo ya he ido probando también para buscar el mejor sitio e iluminar quizá por la parte de abajo del logo. Aquí veis los valores que yo he conseguido
y podéis hacer de nuevo un pause y copiarlos. Esto ha sido fruto un poco del probar y probar. Esta luz está situada aquí abajo y yo creo que le da una iluminación apropiada a la escena. El resultado que veis es fruto de haber probado, en mi caso, con mi criterio. Vosotros podéis utilizar el vuestro con diferentes luces, diferentes posiciones y con diferentes variables para conseguir vuestro mejor resultado. Estamos en la composición logo metalizado. Aquí tenemos nuestra composición textura brillante. Vamos a añadirle un efecto que se llama CC Light Sweep. Vamos a decirle que el color sea un color anaranjado. Hacéis un pause y copiáis el código si queréis, pero bueno, es un naranja clarito. Aquí tenemos el rayo y vamos a decirle que sea horizontal. Para eso, aquí en la dirección le ponemos 90. Y ahora veis que el rayo está aquí en horizontal. Vamos a seleccionar el punto del rayo aquí en medio, entre el logo y la letra. Le pondremos en el ancho 77, en la intensidad del barrido vamos a poner 25 y en la intensidad del eje 77. Mantenemos Alt presionado, hacemos clic en el relojito de la intensidad del barrido y escribimos esta expresión, wiggle, paréntesis, 5,20, cierra paréntesis. Esta expresión le da aleatoriedad al valor de la intensidad del barrido, pero siguiendo un patrón de acuerdo con las variables que le hemos fijado en el wiggle. Aquí observaréis el cambio de intensidad que comentaba. Vamos al segundo cero, cerramos aquí y situados todavía en la composición textura brillante vamos a añadir de nuevo el efecto CC Light Sweep, en esta ocasión con otras variables. En primer lugar lo que hacemos es ponerlo encima del anterior Light Sweep. Vamos a cambiar el ángulo y ahora lo queremos en diagonal en torno a a 32 grados más o menos. Vamos a moverlo, ahí lo tenemos. Cambiamos el color dándole aquí a un color anaranjado, podéis hacer un pause y copiar el color. Y también vamos a cambiar el resto de variables. Vamos a decirle, por ejemplo, en el ancho lo mantenemos en 50, en la intensidad vamos a poner 45, en la intensidad del barrido, en la intensidad del eje 70, en el grosor del eje 8,5 y ya lo tenemos. Ahí está nuestro Light Sweep. Ahora le daremos movimiento. ¿Cómo? Nos situamos en el segundo 2,5 aproximadamente y vamos a poner que el rayo, aquí tenemos la posición, esté aquí. No se ve porque está fuera del logotipo. Marcamos fotograma clave y ahora nos vamos al segundo 8,5 y ese centro lo vamos a trasladar recorriendo por todo el logo hasta este punto, hasta que desaparece el rayo en nuestro logo. De tal forma que hemos creado una animación. Si empezamos a hacer desde cero ese play, veremos que cuando llegue al segundo 2,5 aparecerá el Light Sweep y justamente hará el efecto de brillo que queríamos y ahí en el 8,5 parará. Vamos a añadir fuego, nos vamos a la paleta de objetos y aquí tenemos una animación de fuego que ponemos encima de la composición textura brillante. Nos vamos a capa y precomponemos porque luego la utilizaremos. Le llamamos fuego y trasladamos todos los atributos a la nueva composición. Vamos a cambiar el modo de fusión de la capa a añadir. Lo tenemos aquí. Y ahora vamos a añadirle un desenfoque. Quitamos el sonido de esta capa y vamos a añadir un efecto de desenfoque de cuadro rápido. Vamos a darle un valor pequeño, en torno a 4, por ejemplo. Vamos a recortar el fuego para que solo proyecte en el logo. Simplemente tendremos que buscar dentro de la paleta de objetos la composición logo base que ponemos encima del fuego. El mate de seguimiento vamos a ponerlo en mate de luminancia y ya lo tenemos recortado, pero vemos que afecta a estos bordes, a este perfil de extrusión que yo no quiero. No os preocupéis, os vais a efecto, vais a mate y retractor de mate. Vamos a conseguir retraer nuestro logo, la dimensión de nuestro logo, modificando el suavizado geométrico en torno a 30 y el retraer en torno a 60. Con eso, nuestro mate solo afecta a la superficie que queríamos el reflejo del fuego. No afecta a los perfiles exteriores del logo, que son aquella parte que justamente hemos limado, que hemos retraído del logo base. Vamos a ver qué nos queda. Yo veo que el fuego está bastante intenso, pues no pasará nada porque nos vamos aquí a la composición fuego, letra T, para ver la opacidad y la dejamos en torno al 30%. El reflejo así queda mucho más real. Voy a enmascarar la composición fuego, busco la herramienta elipse, doble clic y se crea esa máscara automáticamente que ocupa todo el canvas. Aíslo la visión de esta cámara dándole a este conito y veo las variables de la máscara. El calado voy a aumentarlo hasta más o menos aquí, 80, 84 más o menos, y voy a retraer un poco, unos 70, 70 y algo. No quiero que el fuego se vea en la parte inferior de las letras del logo. Vamos a comprobar qué tenemos hasta el momento. Esto es la animación, está quedando bastante bien, con ese efecto simulado de metal en nuestro logo.
Me sitúo en logo base y voy a capa nuevo sólido. Voy a decirle que se llame Highlights. Yo creo que con este nombre ya os orienta a qué vamos a hacer. Vamos a añadir un efecto que se llama, como no, ruido fractal. Y vamos a cambiar una serie de variables. Me voy a poner aquí en el contraste y le voy a poner 163. En el brillo, menos 44. En transformar voy a decirle que la escala se mantenga uniforme y que tenga un valor de 150. Vamos a decirle que la complejidad, en lugar de 6, sea 3. Sitúo esto en el segundo cero y el modo de fusión del sólido, del ruido fractal, perdón, vamos a ponerlo en pantalla. Y vamos a crear una animación como hicimos antes. En turbulencia de desplazamiento, clic en el relojito para fotograma clave. Nos desplazamos al final de la composición y aquí, como antes, le ponemos 1200. Y tenemos la animación de ese ruido fractal. Crearemos una evolución en el ruido, dándole Alt, clic en la evolución y escribiremos una expresión que es time *50 y con esto hemos creado una evolución del ruido. Vamos ahora a cerrar todo porque vamos a limitar esta evolución del ruido. ¿Cómo? Nos vamos a ir al panel de objetos y cogemos la composición logo base y la ponemos arriba. El mate de seguimiento del sólido de highlight va a ser mate de luminancia. Situados en logo base voy a añadirle un efecto. Este efecto va a ser retractor de mate. Escribimos mate, retractor de mate. Dejamos esos valores y añadimos otro efecto que va a ser encontrar bordes. Escribimos encontrar bordes y ahí está. Vamos a darle aquí a la casilla invertir. Y parece que no ha pasado nada, pero fijaros lo que ocurre. Si aíslo este sólido, veis realmente el efecto conseguido. Estamos remarcando esas líneas de los perfiles de nuestro logo. Para enfatizar el efecto sobre la capa subyacente, simplemente nos colocamos en el sólido y le cambiamos el modo de fusión a aclarar, por ejemplo, o a sobreexposición lineal, como queráis. Es hora de ver qué aspecto tiene nuestro logo en la composición principal. Como veis, ahí tenemos la textura metalizada en nuestro logo y las dinámicas que creamos en las reflexiones ayudan a que el movimiento de la cámara sea aún más real. Está todo integrado perfectamente. Es hora de mejorar la profundidad de nuestro logo. Vamos a la paleta de objetos, buscamos logo metalizado, que está aquí, y con control D creamos un duplicado de esta composición haciéndola independiente. Cambiamos el nombre y le ponemos al final extrusión. Abrimos la composición porque vamos a eliminar ciertas capas, como por ejemplo todas estas que están aquí, las que están antes de textura brillante. Nos situamos en textura brillante y vamos a los efectos. Le vamos a quitar un efecto, que es el Light Sweeps que tenemos al final, este de aquí. Le hemos quitado un efecto, pero le vamos a añadir otro, que se llama Biselar Alpha. Escribimos el efecto y ahí está. Vamos a decirle que el grosor del borde sea, por ejemplo, 8. Vamos a decirle que el color de la luz sea un color anaranjado, como llevamos haciendo con el resto de iluminación, y vamos a decirle que el ángulo sea menos 43. Ahí tendremos nuestro bisel. Ahora incorporamos esta composición a la composición principal. Vamos a nuestra composición principal que está aquí, situados en el logo metalizado, con control D 3 veces creamos 3 copias del logo metalizado. Nos situamos en la segunda y desde la paleta de objetos buscamos la composición de extrusión. Alt presionado y arrastramos hasta la segunda y se sustituye. Hacemos lo mismo con la tercera y haremos lo mismo con la cuarta. Situados en la capa, Alt presionado, arrastramos y queda sustituida. Con la letra P descubrimos la posición de las 3 capas que hemos duplicado. En la primera vamos a decirle que en Z sea 15. En la segunda Z será 20 y en la tercera Z será 25, de tal forma que estas 3 capas simulan una extrusión porque se posicionan una detrás de otra cada vez más lejos de la posición de la cámara. Si has llegado a este punto del vídeo, déjamelo escrito en un comentario y te lo agradeceré personalmente de corazón. Seguimos añadiendo fuego a nuestra composición. Nos situamos aquí arriba y teníamos en nuestro footage nuestra composición fuego que llevamos aquí. Vamos a decirle que el modo de fusión de esta capa sea añadir. Y vamos a hacer esta capa 3D. ¿Cómo? Dándole al icono 3D. Si no lo veis, con F4 saldrá y le dais aquí. Vamos a posicionar nuestra capa. Buscamos la posición de la cámara a la superior, la vista superior, perdón, y aquí tenemos nuestra capa. La cámara está aquí abajo. Vamos a acercar en el eje Z esta capa cerca de la cámara. ¿Por qué? Ahora lo veréis. Volvemos
a la vista de la cámara activa, esta de aquí. Vamos a agrandar y en el fotograma 0 tenemos esta visión. Si le damos un play, nuestra cámara atravesará el fuego para visualizar nuestro logo reflejado en ese suelo húmedo. Así, este es el efecto que buscábamos. Finalmente os voy a enseñar un efecto de cómo colorear las luces y darle una dinámica de variación en la intensidad de las mismas. Estas luces que tenemos en el techo. Lo primero que tenemos que hacer es localizar dónde está esa capa de techo. Yo creo que es esta de aquí. ¿La veis? Se ha seleccionado. Pero bueno, vamos a comprobarlo aislándola. Ahí la tenemos. En primer lugar vamos a precomponer. Con control mayúsculas C precomponemos y le decimos que transferimos todos los atributos a la nueva composición. Y le llamamos a esta capa, por ejemplo, luces. ¿Se ha trastocado la posición? Pues bien, podemos volver a hacer la 3D, esta composición, o clicar aquí en esta casillita para recuperar la posición de la capa. Ahí la tenéis. Con control D vamos a duplicarla, la capa, y con intro editaremos su nombre. Vamos a llamar a esta capa, por ejemplo, luz glow. Vamos a hacer un resplandor en esta capa. Voy a aplicar un efecto que se llama umbral, con el objeto de obtener un mate que separe blancos y negros, de tal suerte que los blancos serán las luces y los negros el resto. Tengo que encontrar un valor, que veis, voy jugando, para aislar justamente las luces. Voy a darle el valor de 27.000 y veréis cómo consigo aislar como blancos las luces y negros el resto. El siguiente paso es aplicar un efecto que se llama resplandor, en inglés glow. Lo tenemos en estilizar, resplandor. Yo ya he jugado con los valores y he obtenido estos que veis en la pantalla. ¿Veis? He cambiado el color y lo que voy a indicaros ahora es que hagáis un pause y copiéis todos estos valores con los colores que yo he dado. O, por ejemplo, algunos que sean similares. No hace falta que sea totalmente igual. Yo os dejo los valores para que vosotros los copiéis. Lo que pretendo es conseguir una tonalidad muy similar al resto de luces que hay en la escena. Vamos a cambiarle ahora el modo de fusión a la capa. Si no los veis, los modos de fusión, simplemente con F4 se visualizará donde podéis tener la lista, que está aquí, de estos modos de fusión. Voy a ponerle el modo color y ahí tengo el efecto. Ese es el color que tengo, que es muy similar al de la composición. Para conseguir una vibración en la luz, simplemente voy a hacer con Alt, clic aquí en el radio del resplandor para crear una dinámica a través de una expresión que se llama wiggle, paréntesis 2,10, paréntesis. Esto le dará una aleatoriedad controlada a la intensidad de ese resplandor. En el tutorial previo y en este habréis observado que he seguido un procedimiento por el cual yo puedo sustituir el logo base por otro logo y automáticamente todos los efectos se cambiarán. Por ejemplo, el logo base tiene esta imagen, voy con Alt presionado a arrastrar este nuevo logo encima del logo original, de la imagen original, me voy a ir al logo metalizado y veis que cambia. Pero me voy a la composición principal y ahí la tengo. Todo ha cambiado automáticamente. Si has llegado a este punto del vídeo, muchas gracias por haberte quedado. Espero haberte correspondido mostrándote técnicas que no sabías y que puedas utilizar en tus propias composiciones. Suscríbete a mi canal si no lo estás y dale a la campanita para cerciorarte de que estás totalmente informado de cuando subo nuevo contenido. Déjame un comentario si te ha gustado el vídeo, déjame tu like y compártelo porque así me ayudas bastante. Hasta pronto.